Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 647. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros para trabajar en el tema que tenemos preparado para todos ustedes. Les doy las gracias por sacar ese espacio de tiempo, por estar atentos a esta reunión que hacemos los días viernes, sábados y lunes a las 8 de la noche. Entonces es de gran bendición que ustedes cada día saquen ese tiempito para estar en presencia del Señor. Buenas noches, hermana Martina, Dios me la bendiga. Hacía días no la veía, sé que se estaba conectando y nos saludaba, pero hace días que no la saludaba y hoy que la veo aprovecho para desearle lo mejor. Vamos a dar un tiempito más recordándoles que estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo por capítulo. Ya nos encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 22, Segunda de Crónicas capítulo 22. Le agradezco ubique en su Biblia ese texto para que ahorita que lo vayamos a leer usted lo pueda estar verificando con nosotros. Buenas noches al hermano Francisco que ya también está ahí conectado, qué bendición. Recordarles, ¿no? La importancia de compartir, ¿no? Nosotros mismos somos ejemplo de lo que pasa cuando compartimos estos grupos de oración a otras personas, hemos visto el fruto en nosotros mismos, entonces entendamos eso, ¿no? El Señor quiere trabajar en otras personas también, pero si no les enviamos el grupo, pues no habrá manera, ¿no? Mucha gente hoy en día nos rechaza. Me acuerdo en este momento que hace unas semanas atrás, antes del accidente de mi madre y de todas las circunstancias que vivimos, salimos con mi hijo a predicar al parque y mi hijo pudo darse cuenta de lo duro que es predicar en la calle por el hecho de que la gente lo rechaza a uno mucho. Entonces pudimos darnos cuenta que él pudo darse cuenta, porque yo lo vivo casi cada 8 días que lo hago, pero él pudo darse cuenta que de 10 personas tal vez una o a lo mucho dos son las que nos atienden, las que nos escuchan. Entonces no es fácil y eso lo digo porque sé que cuando ustedes tratan de hablarle a alguien reacciona con rechazo. De hecho, Jesús nos habló acerca de eso, pero tenemos en estos grupos de oración la posibilidad de enviarle a una persona esto para que la persona nos escuche de esa manera y tal vez de esa forma pueda caer a los pies de Cristo. Vamos entonces a hacer una oración corta, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría, que Él sea tocando los corazones y las mentes de las personas que nos escuchen. Hagamos una oración con devoción, entendiendo que Él nos quiere hablar, que Él quiere estar con nosotros y no es ajeno a nuestras situaciones, que Él sabe lo que usted está viviendo, Él sabe lo que usted necesita, Él sabe por lo que usted está pasando. Entonces, un saludo muy especial también ahí a mi hermana Beatriz, que ya se encuentra conectadita. Dios me le guarde y me le ayude muchísimo. A mi hermana Flor también, que ya está por ahí. Qué bendición. Vamos entonces a orar al Señor. Amado Señor, bendito mi Salvador, te agradecemos en esta bonita noche, Señor. Hemos pasado un día hermoso. Para mí ha sido hermoso, Señor, porque anoche pude orar, Señor, antes de acostarme, porque hoy en la mañana muy temprano nuestra iglesia hizo un altar familiar, un altar de oración y oramos, Señor, y ahora llega la noche y estamos de nuevo en tu presencia, Señor. Creo que algo similar sucederá en el cielo, Señor, y queremos irnos preparando. Amado Dios, hoy estamos alegres porque tu presencia está con nosotros. Hoy estamos contentos, Señor, y te pedimos que bendigas este grupo, que nos ayudes a estar atentos en tu palabra, Señor, a orar por los que no están, Señor, a concentrarnos porque tú nos vas a hablar, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a presentarnos limpios delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesús. Permite que aquellas personas que nos escuchen por primera vez puedan ser tocadas por tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Permite que nosotros podamos transmitir este texto de manera correcta e interpretarlo de manera perfecta. Señor,
como si tú lo fueras a hacer. Mi Dios amado, dirige mi boca, dirige mis palabras, Señor. Esto te lo pido en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a leer Segunda de Crónicas, capítulo 22, que dice así: A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Onri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofendía al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla, los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: el hijo de Josafat buscó al Señor con todo el corazón, y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Versículo 10. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Este es el texto o el capítulo de Segunda de Crónicas 22. Esta parte final es algo que vemos que el Espíritu Santo registró en varios episodios de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Moisés, sabemos que también fue recuperado por una nodriza cuando el emperador de aquel tiempo había mandado matar a los niños, al igual que cuando Cristo vino. Este es un caso muy similar con el caso de Joás, que luego vamos a conocer un poco más acerca de él. En este capítulo nosotros podemos ver cómo estaba el corazón de los líderes y los habitantes de Judá. Recordemos que veníamos del hijo de Josafat, que había hecho ya destrozos, ¿no? Y en este momento lo que nos está mostrando el texto es que a la muerte de Josafat había comenzado una decadencia en el reino de Judá. Primero fue Jorán, que fue el que estudiamos ayer, y ahora su hijo Ocosías, es decir, el nieto de Josafat. Había encontrado en su madre, Atalía, una aliada para ofender a Dios. Hágame usted el favor, imagínense lo que nos está presentando este texto. Una madre que no corregía a su hijo, sino que lo aconsejaba a ofender a Dios. Ahora, para una mejor comprensión, quiero recordarles que en este capítulo se levantan dos reyes con el mismo nombre, se llaman Jorán.
Uno de los Joranes era el que había sido rey de Judá y acababa de morir. Así empieza el texto, pero cuando vamos más allá de la mitad, vuelve a aparecer otro Jorán. Este es otro Jorán que era rey en Israel. Este apenas empezaba a reinar. Uno que murió en Judá y uno que empezaba a reinar en Israel. Este último había hecho alianza con Ocosías. Ocosías, digamos que es el personaje de hoy. Habían hecho alianza los dos para luchar contra los sirios, pero ellos no contaban que al darle la espalda a Dios, porque es lo que nos muestra el texto, ellos al recibir consejo, por ejemplo, de Atalía, los consejos eran que se apartaran de Dios, que ofrecieran culto pagano. Este Ocosías toma ese consejo, se aparta de Dios y entonces Dios decreta un castigo sobre la vida de Ocosías. De hecho, los dos mueren, los dos reyes con el nombre de Jorán, y ese reino lo usurpa de manera violenta Atalía, la abuela de Ocosías. En este caso, lo que hace es básicamente, la madre de Ocosías, perdón, lo que hace es tomar el reino por la fuerza, por la violencia. Es un texto que de principio a fin, mis hermanos, nos muestra hasta dónde podemos llegar cuando permitimos que las circunstancias y las personas nos distancien del Señor. Es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Recuerde de dónde venimos, de Josafat, un excelente rey. Tiene a su hijo, y su hijo defrauda al Señor. Ahora viene su nieto a reinar, Ocosías. Y Ocosías es guiado por su mamá. Su mamá, al igual que su padre, eran muy malos. Y empezaron a ofender más y más al Señor. Entonces, lo que estamos viendo aquí son circunstancias, situaciones en las cuales Ocosías permitió que Satanás hiciera mella y que lo terminara apartando del Señor. Por eso fue que al tema de hoy le di el título de Deténgase. Tal vez este sea un tema para muchos de los que me escuchan y sea el momento para que se detenga de lo que está haciendo. Porque si lo sigue haciendo, tal vez no haya vuelta atrás. Vamos a ver entonces 3 reglas para detenernos a tiempo. Porque hay gente que dice, no, yo me arrepiento el último día, como el ladrón de la cruz. No, yo me detengo de pecar tal día. No, el otro año, me acuerdo, una persona que hace años me dijo, no, yo el otro año sí me voy a poner serio con el Señor. Ay, mi hermano, a veces tenemos tanta inmadurez en nuestra forma de hablar. Pero hoy vamos a ver 3 reglas para que nosotros podamos detenernos a tiempo si en algún momento le estamos empezando a fallar al Señor. Primero, si usted quiere detenerse a tiempo, rechace el mal consejo siempre. Rechace el mal consejo. Dice el versículo 3 y 4. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Hace unos días estaba yo en un local y resulta que habían 2 personas hablando en ese local. Estaba una de ellas haciendo unas compras, yo también. Y el señor llegó a preguntarle al dueño que cómo había seguido de salud. El dueño del local estaba enfermo. Y el hombre le contestó que todavía seguía muy mal. Y el que preguntó primero le dijo, yo también estaba igual, pero yo me tomé una botella de aguardiente barzalero y con eso me pasó. Yo solo escuchaba ese consejo. Yo sabía que ese tipo de licor es adulterado, es muy peligroso y capaz de dejarnos ciegos, o de traer incluso consecuencias más graves. Sin embargo, a esta persona parecía como asentir que estaba bien el consejo. Y les cuento esto porque en el caso de Ocosías, cuando empezó a reinar, también empezó a recibir consejos de este tipo. Consejos que lo llevarían a perderse, pero lo más importante es que, o lo más terrible, o lo más duro, es que los peores consejos los recibió de parte de ¿quién? Si me estaban poniendo atención. De su propia mamá. De su propia mamá. Yo creo que este punto es propicio para reflexionar qué tipos de consejos le estamos dando a nuestros hijos. ¿Aconseja usted como Atalía? ¿Qué diría Cristo de los consejos que usted da?
¿Ha analizado lo que dice y hace, y en este caso cómo eso está impactando a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos? Lo que usted publica en las redes sociales, cómo está impactando a los demás. ¿Es consciente de que en un momento usted tendrá que darle cuentas a Jesús de sus consejos? Miremos lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Es un texto que nos habla mucho. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y mire lo que dice el 13. Adviértanse unos a otros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Yo creo que la situación de Ocosías no era fácil. Póngase a pensar. O sea, póngase por un momento en la situación. Concéntrese en lo que le estoy diciendo. La situación es la de un rey que acaba de ver a su padre morir. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? Con los intestinos por fuera. Se le salieron los intestinos al papá de Ocosías, ¿cierto? Y la esposa o la mamá de Ocosías era la esposa del que se le salieron los intestinos. Y dice el texto que ella le daba terribles consejos a su hijo, en contra de Dios. O sea, la situación de Ocosías no era fácil. Pero lo que yo quiero mostrarles con esto es que la situación de los cristianos no es fácil. O sea, si alguien le promete a usted que su cristianismo va a ser tranquilísimo y llevadero, le está mintiendo. Más bien la vida nuestra se va a parecer en pruebas a lo que estaba viviendo Ocosías. Personas diciéndonos que ofendamos a Dios. No vaya a culto, eso hoy para qué. Eso no escuche hoy la oración, vaya más bien haga otra cosa. Ese tipo de cosas a nosotros nos van a pasar. Y lo que está diciendo el texto de Hebreos es, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado, porque es que el pecado nos engaña. ¿Y sabe qué pasa cuando nos engaña? Dice el texto, y se les endurezca el corazón contra Dios. Este punto, mis hermanos, escúcheme bien, ataca los dos frentes. Escúcheme, es decir, ataca al que aconseja y al que recibe el consejo. Al que aconseja le advierte y le castiga si aconseja mal. Escúcheme, si usted aconseja a alguien y lo aconseja mal, usted va a ser castigado. Y el que es aconsejado, al que se le advierte y no hace caso, ese también va a ser castigado. Yo, por ejemplo, he visto en redes sociales publicaciones de cristianos, entre comillas, por ejemplo, hablando acerca del aborto o de los embarazos no deseados. Y he visto una frase que dice más o menos algo así. Dice, la solución no es abortar, yo te aconsejo planificar. Eso es lo que le dicen hoy en día a las chicas de 15 años. No, la solución no es allá en la sala del aborto, eso usted más bien planifique. Eso lo dicen muchos cristianos. La pregunta es, ¿este consejo es bíblico? ¿O a través de ese consejo usted está fomentando la fornicación, el adulterio y aún la violencia sexual? Nosotros lo que debemos aconsejar es que la mujer y el hombre solo deben tener relaciones sexuales en el contexto del matrimonio. Pare de contar. Y si este consejo fuera dado con seguridad y apoyado del Evangelio, les garantizo que disminuiría la cantidad de embarazos no deseados. Los abortos y también los divorcios disminuirían. Pero lo mejor es que honraríamos a Cristo, porque estaríamos obedeciéndolo según lo que Él nos ha dicho. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a rechazar el mal consejo. Si usted quiere permanecer en la fe, si usted quiere aprender a detenerse cuando usted sienta que está siendo llevado hacia un camino que no debe ir, lo primero que usted debe hacer es rechazar el mal consejo y, por supuesto, recibir el buen consejo y aplicarlo. Número 2. Cuídese del suicidio espiritual. Escuche ese punto. Cuando una persona se está alejando de Dios, corre el riesgo del suicidio espiritual. Mire lo que dice el versículo 6. Por eso tuvo que regresar a Jezreel,
para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Escúcheme, hace unos meses a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra nos salió un viaje para San Gil. De pronto para los que nos escuchen desde otro lugar, San Gil es un municipio acá de Santander, de Colombia, pequeño. Yo no quería ir, pero como nos íbamos a encontrar con mi cuñado, y mi cuñado normalmente mi esposa y mi suegra no lo ven seguido, entonces por eso al final decidimos ir. Con la mala suerte que se desató una tormenta durante el viaje. Una tormenta donde había muchísima neblina. Y en un momento dado, el panorámico del carro se quedó en negro. Literal, no veíamos absolutamente nada. Por eso yo le dije a mi esposa que si seguíamos avanzando, nos íbamos a matar. Nos íbamos a suicidar. Que teníamos que parar ya. Que teníamos que detenernos ya. Afortunadamente, por la misericordia de Dios, encontramos un restaurante, nos detuvimos, comimos algo, limpiamos los vidrios como pudimos, esperamos a que la lluvia se calmara y pudimos llegar al lugar al que nos dirigíamos. A mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad que tenemos los seres humanos de entender que algo está mal, pero sin embargo somos tan obstinados que seguimos adelante. Aun cuando sabemos que al hacerlo nos va a costar la vida. Esto le pasó a Ocosías, que a pesar de que pertenecía al pueblo de Dios y conociendo lo que él detesta, es decir, Ocosías sabía que tomar en cuenta los consejos de su mamá y de los demás era ofender a Dios, era un suicidio espiritual. Muy bien, madre. Pero ¿qué hizo Ocosías? Se obstinó en ofender al Señor, pensando que no le iba a pasar nada. Sin embargo, este hombre estaba cavando su propia tumba. Y acá quería dar claridad acerca de la palabra muerte. Por favor, mire, cuando yo les dé este tipo de conceptos, ponga atención. Mira, hoy me agradó acá en mi casa, estaba dándole una explicación a un hermano y me gustó que él entendió. Estábamos hablando acerca de una canción, les expliqué algo muy bonito de la teología y él entendió. Ponga atención cuando yo explique cosas como estas porque son cosas que yo tardé años en entenderlas y que si usted no las entiende va a seguir siendo un bebé espiritual. ¿De qué les quiero hablar? El texto nos está hablando de que el Señor había decretado para Ocosías la muerte. Y por eso le coloqué a ese punto, cuídese del suicidio espiritual, porque después de que Ocosías tuvo la oportunidad de ser fiel a Dios, se negó a eso y tuvo un suicidio espiritual. La palabra que me interesa que ustedes entiendan es la palabra muerte. Esa palabra que para muchos solo significa perder la vida, dejar de existir. Otros dicen me voy a descansar, así haya vivido como el diablo. Pero recuerden que la palabra muerte viene del griego thanatos, que realmente significa separación. Separación. Y tiene que ver, tiene la connotación de que el cuerpo físico se separa del alma. Pero también significa que si en vida esa persona no se reconcilió con Dios, entonces estará eternamente separado de Dios. Recuerde, la palabra muerte es separado. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, fueron separados de Dios, perdieron su comunión directa con Dios, por eso luego se hizo necesario el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia asume y dice que todos nacemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, muertos, separados de Dios. La muerte, mis hermanos, va más allá de lo que este mundo nos ha enseñado. Lo que pasa es que el mundo, Satanás ha intentado que nosotros normalicemos la muerte. No, la muerte no es normal, mis hermanos. Los primeros seres humanos no morían.
Pero a partir del pecado empezaron a morirse, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y si no reconocemos a Cristo como Señor, ahí moriremos eternamente. Estaremos separados por la eternidad de nuestro Señor y Dios. Lo que hizo Ocosías fue un suicidio espiritual, porque él ya pertenecía al pueblo de Dios, pero sus acciones lo separaron de Dios. La pregunta: si usted muriera hoy, ¿su alma estaría con Cristo o su alma estaría separada de Cristo? Para saberlo, es muy sencillo. Compare su vida antes de Cristo y después de conocer a Cristo. ¿Qué cambió? No me diga si va a la iglesia, no me diga si ha leído la Biblia, no me diga si ora. ¿Qué cambió en su vida? ¿Detesta el pecado? ¿Trabaja todos los días para vivir en santidad y alejarse del pecado y amar más a Dios? ¿Está avanzando en su comunión con Dios? ¿Anhela estar en los periodos de oración? ¿O se ha estancado? ¿O tal vez está retrocediendo? En cuanto a esto, mire lo que nos dijo el Señor Jesús. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Miren esto, tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! Hemos visto que para detenernos a tiempo y no separarnos de Dios, debemos rechazar el mal consejo y cuidarnos del suicidio espiritual. Finalmente, debemos marcar la diferencia. Si usted desea mantenerse aferrado al Señor, no despegarse de Él, usted tiene que marcar la diferencia. Versículos 10 y 12 dicen: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Escuchen, hermanos, escuchen, porque lo de Atalía es una cosa más o menos igualable a lo de Hitler. Si ella hubiera tenido posibilidad de matar a todos, los mata a todos. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Yo pregunto, porque a veces de pronto no entendemos, ¿quién era la familia real de Judá? Piense ahí un poco. ¿Quién era la familia real de Judá? Yo se lo respondo. Eran sus propios nietos. Hijos no tenía, porque el texto al principio dice que el único que había quedado vivo era el que se acababa de morir. Los otros se murieron porque unas bandas guerrilleras los mataron. Es decir, el único hijo que tenía Atalía era el rey. El rey murió. Cuando el rey muere, Atalía mata a sus nietos, mata a sus hermanos, mata a sus primos, mata a todos los que podían de alguna manera quedarse con el trono. Ahora les leo. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, esta es otra mujer, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías. Cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. ¿Como quién quiere ser usted? ¿Como Atalía o como Josaba? ¿Cómo va a marcar usted la diferencia en esta generación? Recuerdo que cuando empecé mi conversión, hay un testimonio en internet de un predicador que se llama Samuel Hernández, creo que ese es el nombre de él. Es un argentino que habla de la muerte, es un predicador que habla de la muerte de su hija. Y él ahí habla acerca de cómo nos va a costar a nosotros marcar la diferencia, dejar huella en esta tierra. Es impresionante. Eso a mí, cuando lo escuché por primera vez, tocó muchísimo mi corazón, porque él hablaba acerca de cómo Jesús, para marcar la diferencia, tuvo que morir en la cruz.
El versículo que acabamos nosotros de leer es un versículo que nos muestra que siempre el Señor conserva un remanente que se hace notable porque marca la diferencia, como en el caso de Josaba. En este caso lo primero que vemos es la condición en la que se encontraba Judá y sus líderes, se los dije al principio. Era terrible lo que pasaba en este pueblo. De hecho, Atalía, la madre del rey que acababa de ver morir, no guardó duelo. ¿Saben por qué? Porque no tuvo tiempo, se fue a matar a sus nietos, a su familia, a cualquiera que pudiera quitarle el trono. Yo con esto quiero abrirles a ustedes la mente para que entiendan a dónde podemos llegar nosotros si nos alejamos de Dios. Pero lo impresionante es que en medio de semejante situación, una mujer tuviera el valor de levantarse, Josaba, y de coger a uno de los nietos y ocultarlo para conservar el linaje de David. ¿Sabe por qué lo hacía esa mujer? Porque era obediente a Dios, porque ella había escuchado que Dios había dicho que nunca faltaría nadie del linaje de David en el pueblo de Judá. Y ella dijo, este va a ser. Ahora bien, lo que también me parece interesante es que Josaba era esposa de un profeta, del que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante durante algunos capítulos. Impresionante Joyada. Pero esta mujer aquí nos deja ver una pareja hermosa, una pareja que vivía para el Señor, donde los dos se esforzaban, una pareja que marcaba la diferencia. Y no marcaban la diferencia por su forma de vestir, ni de hablar, o de mandar, o de gritar. Ellos marcaban la diferencia por su forma de actuar. En una situación límite, mis hermanos, esto no era la plata para un recibo, ni para el desayuno de mañana. No, esto era una situación de vida o muerte. Realmente de vida o muerte. Había una asesina en el trono de Judá matando niños y matando lo que se le apareciera enfrente. Creo que es un texto que nos habla a todos, pero en especial a las mujeres. Es un llamado a que ustedes sean serenas, prudentes y sabias en momentos de angustia, porque al hacerlo, ustedes van a poder tomar decisiones que marquen la diferencia. Como también le pasó a María Magdalena. Algunos de pronto no lo recuerdan. Leamos el pasaje de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran? Los discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Podemos ver que esta mujer también estaba viviendo una situación límite y angustiante. Acababa de ver el día anterior morir a su señor o días antes, y ahora no está en la tumba. Y ahora los ángeles le están diciendo que es que resucitó y que tiene que ir a contarlo. María Magdalena y las demás mujeres corrieron a contarle a los demás discípulos que Jesús había resucitado. Me llama la atención que el texto describe a María Magdalena como una exendemoniada, que había sido libre por creer en Cristo como Señor, y que ahora en agradecimiento estaba marcando la diferencia. Usted y yo también somos libres ahora que hemos creído en Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, estamos obligados a marcar la diferencia en esta sociedad. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito tú mi Salvador. Gracias por esta poderosa, por esta preciosa palabra, Señor. Mil y mil gracias, Señor. Señor, no hay mejor alimento, Padre. Bien decía tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Pero después de leer tu palabra, yo la verdad no puedo comparar la comida que nosotros necesitamos a diario con el pan espiritual, Señor. Es muy superior, Señor. Tu palabra lo llena todo, Señor. Tu palabra quita de nosotros las dudas, brinda esperanza, Señor, nos da perdón, ánimo, nos ayuda, Señor, nos consuela, nos exige, nos exhorta, nos bendice. Tu palabra lo es todo, Señor. Aquí está, Señor, tu palabra, la que tú dejaste para que te conociéramos.
para que pudiéramos seguirte, Señor. Yo te pido, Señor, que si en algún momento de esta carrera nosotros nos vamos a apartar, podamos tener en cuenta estos 3 principios que estudiamos el día de hoy, Señor, para que no nos pase como le pasó a Ocosías, Señor. Que nosotros aprendamos a rechazar el mal consejo, que cuando alguien nos diga, no, quédese un rato más, yo le diga, no, yo sigo a mi Señor y Él es más importante que cualquier cosa. Que yo aprenda a rechazar el mal consejo, Señor. Que yo me cuide del suicidio espiritual como le ocurrió a Ocosías, Señor. Que yo tenga cuidado, como dices tú en Lucas, Señor, que no permitamos que el corazón se nos entorpezca, Señor, por las borracheras, las parrandas o las preocupaciones de esta vida, y que tal vez vengas tú en el cielo y ni siquiera tengamos nuestras botellas de aceite llenas, Señor, sino que estemos preocupados por las cosas de este mundo, Señor. Que cuidemos nuestra vida espiritual, que marquemos la diferencia en este mundo, que se note que somos cristianos, que haya una marcada diferencia entre quien es cristiano y quien no lo es. Señor, ayúdanos a ser como María Magdalena, Señor. Ayúdanos a vivir como tú viviste, mi amado Jesús. Bendito sea tu nombre por la vida de Josaba, esta mujer que se atrevió a guardar al rey Joás, Señor. A pesar de que sabía que Atalía la podía matar también, Señor, ella corrió el riesgo, porque de otra manera no habría Cristo. Mi Señor, tú eres tan bueno, tan santo, tan justo. Tú, Señor, controlas las cosas y sabes todo lo que sucede. Señor, gracias. Gracias, mi Dios amado, por perdonarnos. No lo merecemos, Señor. Nosotros merecemos la cruz. Nosotros merecemos miles de infiernos. Merecemos la copa de la ira de Dios. Pero el Hijo de Dios cogió esa copa y se la tomó. Sufrió los infiernos que usted y yo teníamos que vivir. Se subió a la cruz y se hizo maldito. El Padre se apartó de él. Lo abandonó por causa de nuestros pecados. Señor, hoy te pido que traigas salvación, Señor. Que traigas arrepentimiento genuino, Señor. Que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes a seguir confiando en ti, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Mañana iremos a la iglesia, Señor. Nos congregaremos con nuestros hermanos y yo te pido, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a ir con ánimo, a ir con ganas, no importa la situación. Vamos a ir a la casa del Señor. Me deleitaré en ese lugar, porque es mi lugar, porque allí está mi residencia, porque allí está mi ciudadanía, no en este mundo. Ayúdanos, Señor, a mañana desde donde estemos, desde una radio, desde una iglesia, desde un televisor, Señor, desde un computador, desde donde una persona pueda congregarse, que pueda sentir que la presencia de tu Espíritu Santo está en ese lugar. Ayúdanos a hacerlo con total convicción de que tú estás allí, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe y a permanecer hasta el final. Esto, mi Señor, yo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a cada personita que hizo ese esfuerzo de conectarse hoy. Dios me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, el día lunes estaríamos nuevamente a las 8 de la noche. Que Dios los guarde.